buenos días y bienvenidos a la sección Referentes. Hoy tenemos el placer de estar con don Alejo Vidal-Quadras. Muy buenos días, don Alejo. Buenos días. Y muchísimas gracias por su tiempo y por esta entrevista. Encantado. Que estamos deseando realizar para aprender y porque tenemos muchas inquietudes sobre algunas cuestiones. Bueno, vamos a empezar, como siempre, haciendo un pequeño resumen de la biografía de don Alejo, que es licenciado en Ciencias Físicas por la Universidad de Barcelona en 1969. Obtuvo el premio extraordinario de doctorado por la Universidad Autónoma de Barcelona en 1975 y unos años después recibió el premio Energía Nuclear de la Junta de Energía Nuclear. Ha sido también catedrático de Física Atómica y Nuclear en la Universidad Autónoma de Barcelona. Ha sido vocal del Consejo de Seguimiento sobre Seguridad Nuclear y Protección Radiológica de Cataluña y director del Servicio de Física de Radiaciones. También ha tenido una labor investigadora y docente en el Centro de Investigaciones Nucleares en Estrasburgo, concretamente también, además, en el University College de Dublín y en el Colegio de la Inmaculada de Barcelona. Además de esta etapa como físico, también ha llevado a cabo, además de este estudio, como decimos, de la física, de otro ámbito totalmente diferente, ¿no?, como es el de la política. Y el 1 de diciembre de 1991 fue nombrado presidente del Partido Popular de Barcelona entre 1991 y 1993 y también presidente del Partido Popular, aparte de Barcelona, de Cataluña del 91 al 96. Durante muchos años, 15 años, ha sido usted vicepresidente del Parlamento Europeo. Después, a nivel político, tras la salida del PP, hubo un paso por Vox entre los años 2014 y 2015. Pero es que además es conocido por haber hecho numerosas iniciativas, como decimos, por ejemplo, la Plataforma Convivencia Cívica de Cataluña, que presidió hasta el año 2001, forma parte del Patronato de Honor de la Fundación para la Defensa de la Nación Española, recibe además la máxima distinción oficial de Francia, la condecoración de la Orden Nacional Francesa de la Legión de Honor, en la categoría de oficial por su labor en la Cámara Europea, especialmente por los asuntos relacionados con la energía. Es miembro del lobby European Friends of Israel, es uno de los contactos en España de la Organización de Mujahidines del Pueblo de Irán, también pertenece al Foro Libertad y Alternativa y además ha realizado numerosas publicaciones y colaboraciones en medios de comunicación y ha escrito una serie de libros, sobre todo del ámbito de la temática política. Por lo tanto, es una labor muy extensa, muy diversa y muy rica y por lo tanto la primera pregunta, y además tratándose de la sección referentes que le queríamos hacer, don Alejo, es precisamente que quiénes han sido sus referentes, personas que usted ha admirado a lo largo de su trayectoria y que todavía admira. Bueno, la verdad es que hay tres personas que han influido mucho positivamente en mi vida, ¿no? Una fue mi madre, que era una mujer extraordinaria, trabajadora, inteligente, visionaria. Cuando yo tenía 15 años, 16, en esa época en España nadie estudiaba idiomas. Es decir, era rarísimo. Mi madre me mandó en esa época a Inglaterra 3 veranos seguidos, 2 meses. Entonces, era algo insólito en esa época. Y, esto después me ha sido utilísimo en la vida, ¿no? Después me hizo lo mismo con el francés. Me envió verano a Francia, otro verano a Suiza. Es decir, era una mujer emprendedora, es decir, una mujer de una vitalidad, de una visión, ¿no?, de futuro. Y me influyó muy positivamente. Otra persona que influyó mucho en mi vida fue un profesor que tuve en la universidad, que era un catedrático de matemáticas, ya falleció, el profesor Juan Sancho Guimerá, que era un hombre de una profundidad de pensamiento, de una claridad de ideas. Era profesor, concretamente a mí, mi carrera de físicas, él nos explicaba álgebra lineal y geometría diferencial, que en principio son materias áridas, ¿no? Sin embargo, él transformaba las clases de matemáticas, ya digo, de álgebra lineal y de geometría diferencial, en una permanente reflexión sobre otras muchas cosas, ¿no? Recuerdo una vez que estábamos en clase, eso es un recuerdo que tengo muy vivo, yo tenía entonces 20 años, 19, y estábamos en clase y en esa época, esto era el segundo curso de Ciencias Físicas, Universidad de Barcelona, en la clase éramos pocos relativamente, no llegábamos a 30, éramos 20 y tantos. Y
había dos monjitas que eran alumnas, ¿no? que eran alumnas de la carrera de físicas, que en aquella época a las monjas y a los sacerdotes se les distinguía por su hábito, ¿no? Como ahora, ¿no? Que iban con su toca, su hábito, tal. Y entonces un día el profesor Sancho dijo, así, en medio de explicar un teorema, dice, ¿ustedes creen que se puede amar lo que no se conoce? ¿O para amar algo hay que conocerlo? Claro, la clase quedó atónita, silenciosa. Él hacía cosas así, o se ponía a citar autores. Él era muy unamuniano, era un gran fan, un gran entusiasta de Unamuno, ¿no? Pero nos pregunta eso, ¿no? Estudiantes de física, un silencio, ¿no? Y entonces dice, usted, hermana, le dijo a una de las monjitas, ¿qué me contesta? Y dice, hombre, yo creo que para amar algo hay que conocerlo. Y le contesta el profesor Sancho, es muy raro que usted diga eso. Es decir, que era un hombre, explico esta anécdota, podría explicar otras, pero no quiero extenderme. Era un hombre extraordinario, ¿no? Era un hombre de una inteligencia. Siempre recuerdo una frase suya, que en la vida es de aplicación general. Él la aplicaba a las matemáticas, pero es utilísima en la vida y a mí me iluminó esa frase. Dijo, una buena definición ahorra muchos teoremas. Y es verdad, si tú defines bien las cosas, te ahorras después otras muchas reflexiones y tal. Y yo creo que esto es aplicable a cualquier rama del saber, ¿no? Si tú defines bien, ya lo demás sale solo, ¿no? Digamos. Entonces, este profesor influyó mucho en mí, ¿no? Y la tercera persona que ha influido mucho en mí ha sido mi mujer, ¿no? Mi esposa, que es una mujer también como mi madre, extraordinaria, porque es el sostén de la casa, ¿no? Es decir, que sus padres, mis suegros, estuvieron muy enfermos de COVID, ¿no? Muy enfermos. Afortunadamente han salido bien. Y ella, pues, estuvo pendiente de sus padres de una forma extraordinaria, y cuando toda la familia estábamos, pues ella, sus hermanos, ¿no? Pues ella aguantaba el tirón maravillosamente. Y después vino una enfermedad mía que tuve yo grave el año pasado, muy grave, con cirugía, un tratamiento después horrible, muy doloroso. Y si no fuera por ella no lo hubiera podido, yo creo, no hubiera podido aguantar, ¿no? Entonces estas tres personas, mi madre, el profesor Sancho y mi mujer, yo creo que son mis tres referentes en el plano humano, ¿no? Y después en el terreno, digamos, intelectual, hombre, ahí tengo muchos, ¿no?, referentes, porque claro, los clásicos del liberalismo, ¿no?, desde Montesquieu, Smith, Hume, Locke, Constant, Tocqueville, más modernamente, pues, Popper, Isaiah Berlin, Raymond Aron, Jean-François Revel. Es decir, tengo muchos referentes intelectuales, ¿no? Pero en el plano humano, estas tres personas que he dicho. Pues qué interesante esta reflexión, que nos hace que es importante contar con personas cercanas que nos apoyen y con profesores inspiradores. Exactamente. Nos marcan mucho la trayectoria y por dónde queremos iniciar nuestra vida. Bueno, en su caso, como hemos dicho, concretamente fue en el ámbito de la ciencia, de la física. Sí. Además, en los años 50 y 60 en España no se solía estudiar física, había tres sitios, Madrid, Barcelona, Zaragoza, para estudiar. Sí. Porque usted... Yo la carrera la empecé, si no recuerdo mal, en 1963. Efectivamente. ¿Y qué inquietud le llevó a estudiar esta carrera de física? Pues esta es una pregunta que me han hecho alguna vez, porque la gente se sorprende, ¿no? Me dice, bueno, pero usted, ¿por qué estudió ciencias físicas? Sí, pero es verdad, ¿no?, lo que usted comenta, ¿no?, que era una época donde eran carreras minoritarias, ¿no? Como estudiar matemáticas puras, era una cosa minoritaria, ¿no?
Entonces, vamos a ver, yo dediqué a la física 20 años, es decir, de 1968 que acabé hasta el año, pues, 1988, o sea, 20 años, 68 al 88, 20 años. Y entonces empecé una trayectoria política, ¿no? Entonces me dijeron, ¿por qué este cambio de dirección, ¿no? Porque es un cambio bastante notable, ¿no? Pero esta es otra pregunta. La que usted me hacía es ¿por qué estudié física? No, o sea, no quiero desviarme. Yo estudié física por una razón que me parece a mí muy evidente, pero cuando lo digo la gente se sorprende, ¿no? La física, las matemáticas, tú no las puedes estudiar solo. Uno no puede ser autodidacta en física y matemáticas. O sea, tú no puedes estudiar la teoría de la relatividad general tú solo. Tú no puedes estudiar la física nuclear o la física atómica. O sea, tú no puedes entender la estructura del átomo tú solo. O sea, es imposible. Necesitas que te enseñen, necesitas profesores. En cambio, dicho sea con todo respeto, las llamadas humanidades, pues, no sé, la historia, la literatura, en fin, esto lo puedes aprender tú solo. ¿Cómo? Pues leyendo, conociendo gente que tal. Pero uno no puede ser autodidacta en física y matemáticas. Es imposible. Y entonces yo, que era muy joven, yo tenía un gran afán de saber, ¿no? De saber. Nunca me planteé mi futura vida desde el punto de vista que muchos jóvenes hacen, con toda la razón, ¿eh? Por ejemplo, mis hijos, porque tengo 3, pues esto lo han tenido bastante presente, que es ¿cómo me puedo ganar bien la vida? ¿No? Que es una pregunta muy normal de un joven, ¿no? O sea, ¿qué profesión elegiré que, aparte de gustarme, hombre, pueda ganarme la vida? En esa época yo no pensé esto, yo lo que tenía era un gran afán de saber. Y entonces, como en el colegio de bachillerato, pues había estudiado la rama de ciencias, pero también se estudiaba en aquella época. Ahora, el desastre actual ya más vale ni mencionarlo, pero en aquella época se nos enseñaban cosas. Es decir, se estudiaba de verdad. Se estudiaba literatura universal, se estudiaba literatura española, historia universal, historia de España. Es decir, sabíamos cosas. Y que ahora, por desgracia, pues la cosa cada vez va peor. Entonces, yo tuve, como mis compañeros del colegio, una visión panorámica de las distintas ramas del saber, ¿no? Y entonces, enseguida me di cuenta, estudiando matemáticas, física o literatura e historia, que la ciencia dura, las llamadas hard science, ¿no? Las ciencias duras, no las puede aprender uno solo. Tiene que ser guiado por otros. Mientras que para profundizar en la historia, la literatura, incluso en la filosofía, uno lo puede hacer, hombre, si es un poco despierto, lo puede hacer solo, ¿no? Digamos, en plan autodidacta. Y entonces por esto elegí la carrera de física. Pues dejamos ahí esa reflexión y también para aquellos juristas que nos están escuchando para que reflexionen si consideramos que derecho es una carrera que podría o no considerarse como autodidacta, ¿no? En fin, eso daría para... No, yo creo que... fíjese que he hablado de las humanidades, no de las ciencias sociales. Es decir, yo creo que el derecho... yo no he estudiado derecho, pero tengo muchos amigos que son profesionales del derecho, y mi mujer es licenciada en derecho. Mi suegro es notario, es decir, algunos de mis mejores amigos son notarios o son abogados ejercientes y además muy buenos, ¿no? O sea que es un mundo que conozco por ellos, ¿no? Y yo creo que efectivamente el derecho dudo que se pueda hacer de forma autodidacta. Yo creo que también es algo que exige estudiar bajo la guía de profesores, ¿no? Y al igual que ha dicho antes, la importancia de los buenos profesores también. No, claro. Desde luego.
Como hemos comentado anteriormente, bueno, fue usted vicepresidente del Parlamento Europeo durante 15 años. En estos últimos años han habido muchos cambios en Europa, que usted conoce, obviamente, pues el Brexit, ha habido un cambio en el eje franco-alemán, tras la salida de la canciller Merkel, recientemente la crisis de Ucrania, Rusia. ¿Considera que en los 15 años, por ejemplo, que usted tiene conocimiento más profundo de haber sido vicepresidente del Parlamento Europeo, había más unión en Europa que, por ejemplo, la que puede asistir ahora? ¿Y qué cree usted que se puede o que se debería hacer? Bueno, yo cuando llegué al Parlamento Europeo, que fue en el año 1999, no se había producido todavía el famoso Big Bang. No habían entrado los del Este, ¿no? Es decir, que había 15 Estados miembros, ¿no? Lo que se llamaba la Europa de los 15, ¿no? Y efectivamente existía mayor cohesión y mayor unidad de acción y mayor unidad de criterio, ¿no? Sin embargo, en el terreno institucional y en el terreno normativo, la Unión no había avanzado tanto como ahora, que estoy hablando de 1999 y han pasado 22 años, ¿no? Entonces, aunque el armazón normativo y los instrumentos políticos e institucionales y legislativos de la Unión no eran tan potentes como son ahora, sin embargo existía, como usted señala, una mayor cohesión en el terreno de la acción común, ¿no? Es decir, el Big Bang fue magnífico porque suscitó un gran entusiasmo. Todos los países que habían sido comunistas de repente se liberaron, ¿no? Después de la caída del muro, ¿no? Y todos se transformaron en democracias: Polonia, Hungría, Chequia, Rumanía, Bulgaria, los países bálticos, ¿no? Y esos países, una vez recuperaron la democracia, quisieron ser miembros de la Unión Europea, ¿no? Querían, como se decía en esa época, volver a su casa, ¿no? El comunismo les había mutilado, les había separado de su casa, ¿no? De la casa europea, es decir, de la civilización occidental basada en el imperio de la ley, el derecho, la democracia, el respeto a los derechos humanos, la separación de poderes, la libertad de expresión, de prensa, en fin, todo eso que forma una democracia constitucional y liberal. Ellos durante décadas lo habían perdido y estaban sometidos a dictaduras pues crueles e infames, ¿no? Entonces, cuando quieren entrar en la Unión Europea, ¿no? Y eso es comprensible y, como digo, es maravilloso. Pero no nos engañemos. Pasar de 15 a 28 de golpe, eso tiene algo de traumático, ¿no? Porque la Unión empezó siendo una unión de 6 países, ¿no? Los fundadores, ¿no? Francia, Alemania, Italia, Bélgica, Holanda y Luxemburgo. Se hablaban 2 lenguas, francés y alemán. El Parlamento Europeo tenía 142 miembros, que no eran parlamentarios nacionales que se les enviaba una vez al mes o una vez cada 2 meses a Bruselas o a Estrasburgo. Entonces, claro, es decir, eso era algo que era, si me permite la expresión, fácil de manejar, ¿no? Es decir, después ya se produjeron las sucesivas ampliaciones, ¿no? Entonces fueron entrando, ¿no? Pues Reino Unido, después España, Portugal, Grecia, es decir, entonces los países nórdicos, ¿no? Dinamarca, Suecia. Entonces, pero cada vez era una ampliación digerible, ¿no? Es decir, entran 2, entran 3, bien, con un proceso de preparación previo muy largo. Vamos a ver, a España le costó
20 años de preparación entrar en la Unión Europea, ¿no? Entonces, de repente llega el Big Bang, ¿no? Y entran todos los países del este, de golpe. Y claro, eso fue un bocado tan grande que era difícil de digerir. Y ahora estamos un poco pagando el precio, ¿no? Porque fíjense que ¿con quién hay problemas? Con Polonia, con Hungría, y después se ha producido un hecho que para la Unión ha sido un golpe muy duro y muy doloroso, que ha sido el Brexit. Entonces, el Brexit ha interrumpido un mito, que era el mito de la irreversibilidad. O sea, nadie podía pensar otra cosa que no fuera que la Unión cada vez sería más amplia en extensión, más intensa en cohesión, hasta un horizonte final de unos Estados Unidos de Europa casi federales, ¿no? Este era un poco el esquema de pensamiento, y el Brexit lo ha roto. Y junto con el Brexit, los países del este han empezado, digamos, a tener comportamientos difíciles, ¿no? Porque hay que decir una cosa, y esto hay gente que no lo ve, ¿no? Y se encasquilla en determinados planteamientos rígidos. Para que la Unión exista, tiene que existir, sin duda, un marco institucional común, un derecho común, una visión común, unos objetivos comunes, pero no puede haber uniformidad. No puede haber uniformidad impuesta desde Bruselas, porque cuando tú tienes hoy 27, ¿no? El Reino Unido se ha ido, son 27. 27 Estados miembros, con historias tan distintas, con culturas tan dispares, con pasados conflictivos, porque han luchado entre sí, y a veces de manera muy amarga. Piense usted lo que es para los polacos Alemania, ¿no? Por poner un ejemplo, ¿no? O los franceses, ¿no? Entonces, claro, si tú esto lo quieres ahormar en un pensamiento homogéneo, no funcionará. ¿Y qué pasará? Que habrá una reacción de rebelión, que es lo que está pasando ahora con Hungría, con Polonia, con Chequia, porque, vamos a ver, en el terreno de la moral, por ejemplo, la visión de la familia, no es lo mismo Holanda que Polonia, es que no es lo mismo. Entonces, si tú quieres imponer una visión sobre determinadas cuestiones que afectan a la moral pública y privada o a la educación, que choca con la cultura mayoritaria de un Estado miembro, y desde Bruselas lo quieres imponer, esto es peligrosísimo. Es peligrosísimo. Entonces yo creo que hay cuestiones delicadas, por ejemplo, un ejemplo evidente, ¿no? El tema del aborto, ¿no? Bueno, no tiene por qué haber la misma visión ni la misma legislación en Suecia que en Hungría. O sea, entonces querer imponer, ¿no? O la educación de los niños en el campo del sexo, ¿no? Pues puede haber en Dinamarca una manera de hacerlo que a los daneses les parece bien, ¿no? Pero a los polacos no. Entonces tú no se lo puedes imponer. O sea, yo creo que la Unión ha de ser un gran mercado, o sea, un mercado unificado que nos dé mucha prosperidad, como nos está dando, y después unos principios básicos compartidos: la democracia, las libertades, los derechos humanos, la separación de poderes, el imperio de la ley. Eso sí, claro, esto es la base de Europa, ¿no? Pero entrar en según qué temas
delicados, ¿no? Sensibles, y querer imponer, eso yo creo que es un gran error, y lo estamos pagando. Entonces espero que, en fin, en el futuro se combine esa cohesión con el necesario respeto a las culturas propias de cada país. Por lo tanto, las nuevas generaciones tenemos un gran reto por delante, ¿no? Sin duda. De unión, pero respetando la diferencia, para que esta Unión Europea efectivamente sea unión y sea europea, ¿no? Sin duda, sin duda. Y precisamente en esa época de su etapa como eurodiputado y de vicepresidente del Parlamento, fuiste elegido jefe de la Comisión de Conciliación del paquete Telecom. Y en relación a esta materia le queremos preguntar si considera que la Unión Europea ha adoptado un marco regulador de las comunicaciones electrónicas en general que se ajusta a los avances tecnológicos y a las necesidades del mercado actualmente. Tengo un recuerdo muy vivo de la conciliación del paquete Telecom, ¿no? Que eso fue en 2002, me parece recordar. Es decir, vamos a ver, los vicepresidentes del Parlamento, hay 3 que se encargan de la conciliación. Entonces, yo fui vicepresidente 15 años. Los primeros 5 no tenía ese cargo, o sea, hacía otras cosas, pero no la conciliación. Y los 10 siguientes siempre estuve a cargo de la conciliación, que son 3 vicepresidentes que presiden las terceras lecturas, que es la conciliación, ¿no? Y el paquete Telecom, fíjese usted si era complejo y conflictivo, que llegó a la conciliación. Porque cuando una norma pasa la primera lectura, la segunda lectura, y no hay forma de que el Consejo y el Parlamento se pongan de acuerdo y hay que ir a la tercera lectura, es que la cosa está difícil, ¿no? Y entonces el paquete Telecom fue un paquete muy conflictivo y muy discutido, hasta el punto que llegamos a la conciliación. Yo tengo, dicho sea con la mayor humildad, tengo el récord de conciliaciones culminadas con éxito, porque nunca fallé una conciliación. De todas las que presidí yo, que presidí unas cuantas, nunca fallé ninguna. Creo que soy el único vicepresidente del Parlamento Europeo que nunca falló una conciliación. Y esta vez tuve que esforzarme, porque había, no sé si usted recuerda, que en esa época surgió un partido en Suecia que era el Partido Pirata. No se acuerda de esto. Que estos enviaron al Parlamento Europeo 2 o 3 diputados que precisamente una de sus caballos de batalla era el tema de la protección y los derechos del consumidor de telecomunicaciones. Es decir, todo lo que es la privacidad, todo esto, ellos hicieron de esto un caballo de batalla. Y fueron gente que en el paquete Telecom puso muchos problemas. Y entonces, bueno, llegó la cosa a la tercera lectura. Y ese paquete era muy ambicioso. Si recuerdo bien, eran 4 directivas. Una directiva marco, otra de autorización, otra... O sea, había 4 directivas, otra de acceso, y separadas, o sea, 4 directivas separadas. Y por eso se llama el paquete, ¿no? El paquete Telecom, ¿no? Y fue un gran avance. Después, en 2009, se modificó otra vez, y recientemente se ha vuelto a modificar, en 2018, con el Código Europeo de las Telecomunicaciones, que ha unificado las 4 directivas. O sea, ahora hay un corpus único, ¿no? Que es el código este. Y entonces se aprobó en 2018, a finales, y a finales de 2020 todos los Estados miembros tenían que haber ya traspuesto ese código a su legislación. En España es la Ley General de Telecomunicaciones, que aprobó el proyecto de ley del Consejo de Ministros a finales del año pasado. O sea que vamos con mucho retraso. Y la Comisión nos ha llamado la atención. Porque, claro, ya tenía que estar traspuesto, ¿no? Entonces, es un paquete, mejor dicho, es una legislación, un código, ¿no? Que es muy, yo creo, muy ambicioso, que hace frente a todo el progreso que ha habido en este campo, que ha sido espectacular,
y cubre muchísimas cosas, ¿no? Es decir, que desde las tarifas máximas, desde protección de los derechos del cliente, hay un modelo estándar de contrato que se especifica todo lo que ha de haber en el contrato. Es decir, el objetivo es realmente muy fuerte, porque lo que quieren, lo que pretende es que en un futuro próximo la red 5G esté generalizada a todos los centros urbanos y todas las grandes vías de comunicación, y que en todo hogar europeo haya una conectividad superior o igual o superior a 100 megabytes por segundo, que es muchísimo, ¿eh? Entonces, ya digo, es una legislación ambiciosa y usted me preguntaba, ¿responde a las necesidades? Yo creo que sí, yo creo que responde, ¿no? La transposición puede hacerse mejor o peor. Por ejemplo, en España, la Ley General de Comunicaciones, que ahora se ha debatido en el Congreso porque se aprobó el proyecto de ley a finales del año pasado, la Asociación de Consumidores ha protestado, porque dice que no está bien traspuesto el Código Europeo, que hay cosas, por ejemplo, en el tema de protección del consumidor, ya que no están bien resueltas en la ley española. O sea que aquí cuidado, porque si esa ley no se transpone bien, Bruselas llamará la atención. Entonces, yo creo que, confío en que los grupos parlamentarios del Congreso, cuando, en fin, pongan sus enmiendas y se debata sobre esa ley, atiendan a esas recomendaciones y a esas pegas que pone la Federación de Consumidores y Usuarios, porque sería una pena que se transpusiese mal y después, bueno, pues hubiera problemas, ¿no? Efectivamente, estaremos atentos a ver cómo se desarrollan los acontecimientos. Bueno, ustedes como profesionales del derecho supongo que harán un seguimiento, ¿no? Efectivamente, hacemos un seguimiento de todas las novedades legislativas y en esta especialmente por la importancia y además por la protección también al consumidor, en fin, el tema de empresas, consumidores. No, pero fíjense que es muy espectacular, porque por ejemplo, en el tema de las llamadas telefónicas, la tarifa máxima de terminación es 7 milésimas de céntimo por minuto. O sea que eso, digamos, facilita enormemente la conectividad a nivel europeo, porque de lo que se trata es que no haya barreras fronterizas, ¿no? en el tema de la comunicación. Más conexión, más progreso. Claro, entonces el hecho de que haya una conectividad general europea, eso en términos económicos se traduce en un crecimiento del PIB muy grande, ¿no? Entonces, y esto afecta a llamada fija, llamada móvil y a conexión a Internet, ¿no? Entonces, yo creo que, en fin, en ese aspecto la Unión Europea ha respondido a ese reto tecnológico, ¿no? El problema que tenemos en Europa, como siempre, es que somos lentos. Es lento, pero seguro, ¿no? Pero Estados Unidos, bueno, estas cosas van mucho más rápidas, ¿eh? Y en cambio aquí, pues, esto se aprobó en 2002, el paquete del COM, se modificó en 2009, en 2018 este código de comunicaciones electrónicas europeo, después se transpone a la legislación nacional, si se transpone mejor o peor, o sea, no somos ágiles, ¿vale? No somos ágiles. Estados Unidos esto lo resuelven en un plis-plas, ¿no? Y aquí vamos un poquito, pero bueno. Más garantías también. Claro, mucho más, claro. Hemos visto recientemente con el tema, ¿no?, de las criptomonedas. Aquí en Europa se está regulando la publicidad y en Estados Unidos han dado luz verde. Claro. Hay una serie de bueno, y el tópico de siempre, ¿cuánto tiempo cuesta poner un negocio en España, abrir una empresa? En Estados Unidos son 15 días y aquí puede ser un año, ¿no? O sea, bueno, intentaremos aprender también lo bueno de Estados Unidos en ese aspecto y de lo bueno de Europa en otros mundos. Nosotros también tenemos cosas buenas. Buenísimo. Es decir, que y Estados Unidos tiene sus cosas malas también. O sea que... Europa tiene muchas cosas buenas y muchas fortalezas, eso por supuesto. Y bueno, de las iniciativas de las que usted forma parte recientemente, hemos visto que tienen como hilo conductor o como elementos comunes la defensa de los derechos humanos, del marco constitucional. ¿Precisamente considera usted que estas son las claves de sociedades libres y prósperas? Sin duda, porque está demostrado, y hay abundante literatura al respecto,
que la base de la prosperidad, la seguridad, la viabilidad y el éxito de las sociedades humanas no es la riqueza material, no es el clima, son las instituciones. Cuando una sociedad tiene un marco institucional sólido, firme y que responde a los mecanismos que crean la riqueza, que generan la seguridad, que en definitiva plasman la civilización, esa sociedad va adelante. Y los ejemplos son tantos. Es decir, vamos a ver, hoy en Europa hay países riquísimos. Por ejemplo, los países nórdicos, ¿no? Por ejemplo, Suiza. Suiza no es miembro de la Unión Europea, pero bueno, es europea y es un país riquísimo. Entonces, ¿qué es lo que hizo que estos países que en el siglo XIX eran muy pobres? No pobres, muy pobres. ¿Qué es lo que ha hecho que Corea del Sur, que en los años 50, 60 del siglo pasado eran muy pobres, hoy es una potencia económica? Su estructura institucional. Cuando las instituciones funcionan, ¿a qué me refiero? La justicia, la educación, la democracia, el sistema electoral, que haya una verdadera separación de poderes, que la justicia sea independiente, que no haya trabas a la libre iniciativa de las personas, de las empresas, que se respete el imperio de la ley, que haya fair play, juego limpio entre, por ejemplo, los políticos. Todo eso es lo que trae la riqueza y la prosperidad y la seguridad. Porque un país puede tener recursos naturales enormes y ser un país en la miseria. Venezuela. Venezuela es una de las naciones potencialmente más ricas del mundo, porque solo lo que hay allí en recursos naturales, en hidrocarburos, eso es ya... Pero, mire cómo están. ¿Por qué? Porque las instituciones se han venido abajo. Y en ese aspecto yo tengo una gran preocupación, que seguro que usted comparte y otros muchos españoles, de que nuestra democracia constitucional se está degradando. Y hace poco la revista The Economist nos ha bajado de clasificación y ahora somos democracia defectuosa, cuando éramos democracia plena. Y dirá, ¿por qué? Hombre, mire usted el espectáculo de la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Mire usted lo que está haciendo el Centro de Investigaciones Sociológicas con las encuestas, ¿no? Es decir, estamos entrando en una democracia defectuosa. Y eso es gravísimo. Y uno de los objetivos en los que yo trabajo con otras muchísimas personas y entidades de la sociedad civil es en detener ese deterioro y que España recupere la solidez y la calidad de su democracia. Por lo tanto, haciendo un paralelismo con la idea de la física, de la ciencia que decíamos antes, en una ecuación muy sencilla sería instituciones más fuertes, sociedades más libres y mejores. Sin duda, sin duda. Y estamos yendo en España, por desgracia, en un camino que no es el correcto. Bueno, y ya por último, de todas las, como es una persona muy activa y dinámica, ¿qué nos puede adelantar de algún proyecto en el que esté trabajando actualmente o que vaya a participar? Bueno, ahora estamos en un proyecto, un conjunto de entidades de la sociedad civil, el Foro Libertad y Alternativa, que es donde yo estoy, que usted conoce, ¿no? Y otras muchas, España Cívica, muchísimas. Estamos trabajando en una agenda de cambio para España. Es decir, queremos que todas estas entidades de la sociedad civil, que somos muchas, que estamos trabajando juntas, no sé, una cincuentena, elaboremos una agenda de cambio completa que abarque todas las políticas públicas y el marco institucional y que en todos estos ámbitos en los que un país puede alcanzar el éxito o puede fracasar, como son pues, la administración de justicia,
el sistema parlamentario, la educación, la sanidad, la política de medio ambiente, en fin, la política exterior, o sea, todo lo que es las políticas públicas, elaborar una agenda de cambio con propuestas concretas que, la salud pública, propuestas concretas que pongan a España otra vez en el camino del éxito, porque, por desgracia, ese camino lo hemos perdido y estamos bajando peldaños, no estamos subiendo. Entonces estamos elaborando esa agenda de cambio, tenemos ya un índice completo de todo lo que queremos tocar y ahora estamos dándole contenido al índice. Será un trabajo que nos ocupará meses, varios meses, y esperamos poderlo presentar en su momento como lo que podríamos llamar la propuesta de la sociedad civil al conjunto de la nación para recuperar el rumbo que, por desgracia, estamos perdiendo. Pues no me podía despedir sin darle las gracias por su contribución al fortalecimiento de la sociedad civil y, por supuesto, por darle la enhorabuena por su trayectoria y por esas aportaciones que hace. Muchas gracias. Son tan importantes, y el análisis brillante que ha hecho del análisis europeo que estábamos deseando conocer. Así que muchísimas gracias, don Alejo, y nos despedimos hasta la próxima entrevista. Muchísimas gracias. Gracias a usted.